El enclave de Cidamón, situado en un alto del Valpier, es una aldea clave para lo que hoy en día viene siendo La Rioja. Lugar que llegó a alcanzar de alguna forma una cierta autosuficiencia, llegando a construir 2 ermitas, 2 iglesias y 2 pueblos más a su alrededor. Con el pasar de los siglos, así es como floreció el llamado estado de Cidamón. En otros tiempos, era una tierra floreciente debido a lo fértil de sus suelos. En ellos crecían legumbres, cereales y uvas, además de su ganadería propia. El tiempo que existió este pueblo estuvo muy bien avenido, según parece. Pero bueno, chicos, vamos ahora con esta, que es su historia. Esta ciudad aparece citada en el siglo XII cuando fue legada en herencia o matrimonio al señor de Nograro, Ortién Ortiz Calderón. En el siglo XV, su descendiente Íñigo Ortiz de Zúñiga, también señor de Cidamón por herencia, donó unos terrenos al religioso Lope de Salinas, que fundó un convento de la Orden de los Franciscanos llamado Nuestra Señora de los Ángeles, que más tarde, aproximadamente medio siglo, fue transportado piedra a piedra allá por 1535, a la que era la jurisdicción de Cidamón, Santo Domingo de la Calzada. Sobre sus restos, allá por el siglo XVIII, imagino que cuando acabarían la titánica obra de transportar piedra a piedra al convento franciscano, del cual dejaron la cabecera del convento para la construcción de la iglesia de los Ángeles. Esta iglesia cuenta con una cabecera datada del siglo XVI, el tiempo en el que estaba dicho convento, y el resto de la iglesia data del siglo XVIII, aunque no se sabe muy bien a ciencia cierta. Todo este conjunto daría forma a lo lejos a este lugar tan peculiar y sería el hogar de algunos de los regentes de la zona. Entretanto, las gentes del lugar cultivaban sus huertos y caminaban por sus calles inmersos en sus quehaceres artesanales, como una localidad más, aunque tal vez no muy conocida aún en esos tiempos. Sin embargo, en 1651, el rey de Castilla decidió otorgar el título de conde a Francisco Manso de Zúñiga y Solá, señor de Herbías, una próspera aldea vecina, y haciendo de sus tierras el conocido condado de Herbías, con todos los privilegios a título nobiliario. Pero el auge de Cidamón vino después, cuando los rumores del lugar hablaban sobre una posible boda entre su regente en aquel momento, María Magdalena de Arista Chauz, que por herencia generacional desde el siglo XII era señora de Cidamón, Montalvo, Las Cuestas, Azofra, Saúco y Ribavellosa, y contraería nupcias con el tercer conde de Herbías en ese momento, Francisco José Manso de Zúñiga y Melo, señor de Cañas, Santorcuato y Canellas de Río Tuerto, uniendo así sus tierras y aldeas formando una sola coalición, impulsando su economía de forma espectacular en comparación con siglos anteriores. Allá por 1681 se casaban, ampliando así el condado de Herbías y Montalvo, que incluiría Cidamón. Según aumentaba la familia, empezó a construirse el pueblo de Madrid de Trillos, que albergaba las viviendas de la familia regente en este lugar, los condes de Herbías y demás personajes aristocráticos del lugar, estuviesen o no de visita. También se construyeron aproximadamente en este momento temporal la ermita del Buen Suceso, datada a finales del siglo XVII, y posteriormente la iglesia de los Ángeles, datada en el siglo XVIII, aprovechando, según parece, la cabecera del antiguo convento, que hubo hasta el siglo XVI. Esta cabecera, datada del siglo XVI, es la parte más antigua del palacio habitación e iglesia que se construyeron sobre sus restos. El pueblo seguía su curso mientras las gallinas y los cultivos iban ganando terreno en su economía particular, dando lugar
a puestos de empleo y a la fundación de otro pueblo, Santa Gertrudis. Más allá de la ermita del Buen Suceso, a 1 kilómetro aproximadamente, el pueblo disponía de viviendas para sus trabajadores y una ermita de planta circular dedicada a Santa Gertrudis. Fundada por los condes de Herbías y Montalvo, este pequeño emplazamiento funcionaba de gallinero y de granja de cultivo con sus propias viviendas para sus trabajadores y demás comodidades de la época, además de una ermita de planta circular dedicada a Santa Gertrudis, dotada de un contrafuerte. La aldea de Cidamón fue vital para la consecución de La Rioja como comunidad autónoma, ya que en ese tiempo aún no existía como tal hasta el siglo XIX aproximadamente. Debido a su auge, en 1790, Cidamón fue socio fundador de la Sociedad Económica de La Rioja y en 1791 los regentes de la zona se reunieron en Cidamón para discutir su autonomía y futuro como tierra libre y, un siglo después aproximadamente, después del Tratado de Santa Coloma, consiguiéndolo en parte sus objetivos. Su objetivo era que fuese reconocida como un país libre, sin embargo, después sería reconocida como comunidad autónoma. Parte de esto sucedió en Cidamón, desde Santa Gertrudis hasta Madrid de Trillos. Casas Blancas aún no existía. En 1846, como dato curioso, Govantes la nombraría como Cidamón, o como estado de Cidamón, o La Granja, donde decía que se cultivaba la viña, el cereal y a su vez también había animales y su propia economía. Con Madrid de Trillos como residencia, Cidamón y sobre todo Santa Gertrudis serían las únicas aldeas pensadas para trabajadores en la zona, siendo Cidamón el epicentro hasta 1941, año en el que fue vendido a los condes de Cadagua. Santa Gertrudis se convierte así en la precursora del moderno y actual Casas Blancas, que está situada al lado del pueblo y fundada en 1941. Y esta, chicos, es la historia de Cidamón. Aquí podemos ver algo que si alguien sabe podría ponerlo en comentarios, la verdad, porque esto sí que es curioso. Aquí tenemos la Cruz de Santiago, con dos vieiras que son las conchas que se ven abajo. Lo al lado pues debe ser autóctono de aquí.